buenas tardes a todos y bienvenidos a este acto. Yo soy Alicia Soler, para quien no me conozca, directora de AGERS, de la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros. Es un verdadero honor iniciar este último foro, que es un ciclo de 3 que hemos llamado Cuando lo impensable sucede, estrategias y decisiones inteligentes para enfrentarnos a grandes siniestros. Esta iniciativa, que nos ha permitido reflexionar sobre cómo enfrentamos y gestionamos situaciones de riesgo críticas antes, durante y después del gran siniestro. Ese era nuestro objetivo. Haciendo un repaso a los foros que hemos presentado, recordar que el 27 de febrero se presentó el primer foro, donde queríamos analizar, antes de que se produjera el siniestro, centrábamos en la prevención inteligente, en cómo una buena estrategia ante riesgos minimiza el impacto de grandes siniestros. Y este foro lo hicimos en colaboración de Mars. El segundo foro fue el 27 de marzo. En esta ocasión, durante el caos, era como titulábamos este evento, y nos centrábamos en esas decisiones, esa toma de decisiones inteligentes que tenemos que tomar bajo presión. En esta ocasión fueron los compañeros de Claims y de Ingeniería de Willis Tower Watson quien nos acompañó. Y hoy, 23 de abril, cerramos este recorrido con una mirada muy especial, la del acompañamiento humano y profesional tras un siniestro, que hemos querido llamar recuperación y lecciones aprendidas. Durante la hora que vamos a contar con 3 voces expertas de AON, que nos invitarán a pensar en cómo construimos la recuperación desde el caos. Cómo cada paso y cada actor es crucial y cómo la experiencia nos sirve para mejorar hacia el futuro. Abrirá la jornada Antonio Belda, abogado con más de 30 años de experiencia y director ejecutivo de los servicios profesionales de Claims en AON Risk Solution. La recuperación durante el caos va a ser su parte, y cómo este proceso empieza en el mismo momento en el que ocurre el siniestro. Le seguirá Juan Revilla, ingeniero de obras públicas, con una sólida trayectoria como perito y director de Claims Professional Service en AON, que abordará todos los actores son importantes, destacando el papel clave de cada profesional en esta cadena. Y cerraremos con Marta Navarro. Ella es licenciada en Derecho, directora para RC y Marín en AON, con más de 25 años de experiencia en el sector. Marta nos hablará sobre la importancia de mirar atrás para mejorar, una reflexión imprescindible para seguir creciendo como industria. Gracias por acompañarnos a los 3, y antes de empezar, indicarle a nuestros asistentes, a nuestros amigos y amigas escuchantes, que la sesión será grabada, y por este motivo los micros veréis que están muteados y las cámaras están cerradas hasta la finalización del acto. No la finalización del todo, porque sabéis que reservamos unos minutos al final para abrir ese momento de debates, esa ronda de preguntas que podréis hacernos levantando la mano o escribiéndolas en el chat para que os pueda dar el turno de palabra. Muchas gracias a todos por vuestra ayuda y por vuestra colaboración para poder hacer este evento, que luego nos servirá de mucho para divulgar, difundir y enseñar a las empresas cómo se tienen que hacer las cosas. Empezamos el acto y damos paso a la primera intervención con nuestro querido don Antonio Belda. Antonio, adelante. Muchas gracias, Alicia, por la invitación a este tercer foro de las jornadas sobre recuperación y lecciones aprendidas de la asistencia de los siniestros catastróficos. Gracias también a AGER como institución por la increíble oportunidad que nos da de poder participar en la misma y organizar este tipo de foros que son siempre tan creativos y tan importantes para el aprendizaje, el crecimiento y el poder compartir experiencias con los distintos actores en la gerencia de riesgos. Siempre es un placer. Gracias también a todos los participantes por el interés que muestran en la participación de este foro, y por supuesto y como no, también gracias a nuestros compañeros de Mars y de Willis que participaron con anticipación a nuestra intervención y que en las explicaciones que nos dieron dan lugar a que nosotros hoy podamos hablar de la última parte en la gestión de todo siniestro de impacto, como es los problemas que se producen en la recuperación y sobre todo qué tenemos que hacer una vez que el siniestro ha terminado. Yo voy a hablar de lo que hemos denominado la recuperación durante el caos, intentando dar una visión un poco práctica de aquellas cuestiones que nosotros creemos que son interesantes, que se tienen que tener en cuenta cuando acometemos la participación de un siniestro de impacto. Un siniestro de impacto no solamente es un siniestro catastrófico, de catástrofes naturales, sino puede ser tranquilamente un incendio que deje en el suelo
a nuestra industria. El principal problema que tenemos y que afecta mucho para la recuperación tras un siniestro de impacto es la incertidumbre e inseguridad. Parece mentira, pero aun siendo partícipes de todo el proceso de la gestión del riesgo de nuestras empresas, todavía con los siniestros de impacto solemos tener problemas de incertidumbre e inseguridad. Y tenemos que trabajar, nuestra primera misión, nuestra primera obligación en un siniestro de impacto, un siniestro catastrófico, es transformar la incertidumbre e inseguridad en una cuestión de certidumbre y de seguridad. Normalmente solemos tener problemas tanto internos dentro de nuestras propias organizaciones, con el caos que se produce con motivo de un siniestro de impacto, como también tenemos que trabajar las relaciones externas, qué pasa en el exterior, cómo nos ven desde el exterior en el caso de que se produzca un siniestro de impacto. En la medida que seamos capaces de controlar esta situación, mejoraremos el impacto, mejoraremos la visión de las cosas y permitiremos, sobre todo, que cada uno de los actores que son importantes, de los muchos que intervienen en este proceso, sea capaz de tomar las mejores decisiones. Y creo que la mejor forma de transformar la incertidumbre en certidumbre y la inseguridad en seguridad es ser leal con uno mismo y, por tanto, desde el primer momento, lo más importante es llevar a cabo un análisis preliminar antes de cualquier declaración del siniestro para intentar hacer una aproximación de cómo sobre este momento inicial va a impactar este siniestro en la póliza de seguros que nosotros tenemos. Y, por tanto, cuanto antes visualicemos estas situaciones, antes podremos dar las primeras informaciones, porque no podemos olvidar que la ausencia de información inicial siempre va a incrementar la incertidumbre. Y de la misma forma, tampoco podemos olvidar que el exceso del triunfalismo genera unas expectativas que muchas veces no se cumplen. Tampoco podemos olvidar que siempre que acometemos un siniestro de impacto, nos vamos a encontrar que alguien de nuestra organización nos pregunte, con lo caro que han sido las primas del seguro pagadas, entiendo que no va a haber ningún problema en la gestión del siniestro. Y otra pregunta clásica que siempre nos suelen formular es ¿y cuándo voy a cobrar? ¿Y por qué es necesario hacer tantas cosas, teniendo en cuenta que es claro y evidente que ha habido una inundación y que tenemos 3 metros de agua en todas las instalaciones o que nuestra industria está en el suelo con motivo de un siniestro de incendio provocado por nosotros o provocado por un ajeno? En esos casos tenemos que ser capaces de dar respuestas adecuadas, respuestas genéricas pero concretas, y tenemos que visualizar situaciones tan claras y evidentes como no es posible comprometerse a un plazo, porque como explicaba Alejandro Valladolid el otro día, hablar del proceso pericial, tenemos un proceso pericial muy estructurado a través del artículo 38, pero en cambio es un proceso pericial que no establece un plazo en cuanto a la intervención del perito. Hay que ser capaz de explicar que entramos a formar parte de un procedimiento que es un procedimiento de transacción y es un procedimiento de discusión en el que se produce la intervención de muchísimos actores, como luego Juan nos explicará, con distintas responsabilidades y nivel de decisión, y que todos ellos son importantes para la adecuada gestión del siniestro. Esto en cuanto al control de las situaciones internas, pero también es importante controlar la situación externa, es decir, qué piensan nuestros competidores, qué piensan nuestros mercados, qué piensan los proveedores y qué piensan los clientes cuando ven nuestra industria en el suelo. Somos conscientes de que visualizar la situación de nuestro siniestro con nuestros proveedores y los clientes es tremendamente importante, porque la mayor parte de las veces necesitaremos de su participación en el proceso pericial para acreditar determinadas cosas de la liquidación del siniestro, de la cuantificación y la acreditación de los daños, de la entrega de información y documentación, de cuestiones de naturaleza técnica, etcétera. Y por tanto, cuanto más les hagamos partícipes de la situación crítica en la que nos encontramos, es muy importante. De manera que si no somos capaces de controlar la incertidumbre y la inseguridad, tenemos que ser conscientes de que esta se convierte siempre en nuestro principal enemigo. Ni siquiera una falta de cobertura, ni siquiera una insuficiencia de suma asegurada o la aplicación de una previsible regla de equidad es tan crítica como no ser capaz de controlar la incertidumbre y la inseguridad que se produce en la gestión del siniestro. A diferencia de eso, nosotros deberíamos de trabajar muy activamente para convertir el siniestro de impacto como una oportunidad de crecimiento.
Y esto lo tenemos que hacer en todos los sectores, lo tenemos que hacer de manera interna y creo que es la mejor forma de poder justificar y acreditar que cuando nosotros acudíamos a nuestros directores financieros para decirle, oye, necesitamos gastar dinero para hacer un plan de contingencia, necesitamos gastar dinero para un plan de continuidad, necesitamos gastar dinero para que haya una adecuada ingeniería de riesgos, necesitamos gastar dinero para adoptar medidas derivadas de esa inspección de riesgo, de segmentación de nuestra industria, de adopción de medidas de seguridad. E incluso necesitamos gastar más dinero porque somos conscientes de que podemos conseguir, después de este dibujo del mapa de riesgos, un mejor contrato de seguro donde tengamos mejores sumas aseguradas, mejores coberturas, eliminaciones de sus límites, eliminaciones o minoración de los temas de la franquicia. En esos momentos, si somos capaces de cambiar todo esto en una situación positiva, podremos demostrar internamente que lo que otros consideraban que era un gasto, para nosotros es desde luego una inversión. Pero también tenemos que tratarlo como una oportunidad frente a nuestros competidores y, por supuesto, frente al mercado, a los mercados. La experiencia nos ha demostrado de forma continua que cada vez que tenemos un siniestro de impacto y somos capaces de sacarla adelante, demuestra fortaleza de nuestras compañías. También es muy importante considerarlo como una oportunidad respecto a los aseguradores, porque no significa que el asegurador que nos está gestionando el siniestro vaya a estar en el futuro acompañándonos como partícipe principal en el cuadro, pero si en cambio ve que todas las medidas adoptadas previas al siniestro, durante la liquidación y tras la reconstrucción han sido positivas, lógicamente se podrá transformar en un partner de futuro de cara a seguir aceptando el aseguramiento o cubrir nuestros riesgos. Y, por supuesto, también hay que verlo como una oportunidad en aquellos casos en los que estamos hablando de sectores regulados y se produce a lo mejor la participación de la administración pública. Cuando nos encontramos con un siniestro de impacto o un siniestro catastrófico, a nosotros nos gusta siempre decir que el siniestro realmente empieza cuando tú sientes o que estás sufriendo el inicio del daño. Y por tanto, el siniestro no empieza con la declaración del siniestro. La declaración del siniestro no deja de ser sino una obligación legal que cualquier asegurado tiene. Si quiere activar una póliza de seguros, tiene la obligación en un plazo de comunicar determinadas circunstancias del siniestro a la compañía aseguradora para activar el proceso. Pero, desde luego, la recuperación tiene que empezar desde el momento de sufrir el daño. ¿Por qué? ¿Dónde está un ejemplo? El ejemplo lo tenemos en la simple activación del plan de contingencia. Si las alarmas de nuestro plan de contingencia son las adecuadas, simplemente la mera previsibilidad de la existencia de un daño producirá el inicio del desarrollo de ese plan de contingencia, que podrá transformarse en medidas concretas, y algunas de ellas medidas serán o bien para evitar el siniestro, y habrá otra serie de medidas que podrán aparecerse que van dirigidas a la aminoración de las consecuencias del siniestro si es que ya lo hemos sufrido. Con lo cual, de esta manera, también estaremos cumpliendo una obligación legal que aparece recogida en nuestro artículo 17 de la Ley de Contrato de Seguro. Pero lo que sí que tenemos que tener claro cuando acometemos un siniestro catastrófico o un siniestro de impacto, es que la pasividad siempre es enemigo de la recuperación. Pasa, Marta, por favor. Hemos dicho en qué momento se inicia la recuperación, es justo el momento de sufrir los daños, pero ¿y cuándo finaliza el siniestro? Pues a nosotros nos gusta decir que finaliza el siniestro con el restablecimiento de la actividad. No consideramos que el cobro de la indemnización, que es obvio que es una situación tremendamente importante y crítica en todo proceso de siniestros, finaliza la recuperación de su actividad. Nuestra actividad finalizará cuando seamos capaces de restablecer nuestra actividad y, por tanto, va más allá de la percepción de la indemnización. Es obvio que la indemnización ayudará a anticipar la recuperación, en cuanto que podremos empezar la reconstrucción de las instalaciones tras el siniestro, podremos realizar compras de materias primas para nuestro proceso productivo, pero también hay otra serie de acciones que afectan a la recuperación y que se producen con posterioridad, como son, por ejemplo, el ejercicio de las acciones de subrogación del asegurado, de la compañía aseguradora. Tenemos algunos problemas muchas veces porque los asegurados a veces entienden que con el cobro de la indemnización se acaban las obligaciones de recuperación y de convivencia con nuestro asegurador, y esto no es así. El asegurado tiene la obligación de facilitar o al menos no perjudicar las acciones de subrogación
que pueda ejercitar la compañía aseguradora en el caso de que no se trate, por ejemplo, de un siniestro de riesgo extraordinario o si se trate a lo mejor de un siniestro de impacto como puede ser un incendio y exista la posibilidad de recuperar de un tercero causante las cantidades que nos han sido abonadas como indemnización. Y ahí tenemos nosotros una obligación de colaborar y de permitir y facilitar el ejercicio de esas acciones. Y además no podemos dejar de olvidar que cabe la posibilidad que seamos partícipes activos en el ejercicio de esas acciones, porque si hemos tenido un siniestro en el que tenemos una franquicia importante, tenemos que ser conscientes que a través de ese ejercicio de acciones de repetición o subrogación podremos recuperar del causante esas franquicias, y lo mismo ocurrirá en el caso de que nuestro programa de seguros tenga algún límite de indemnización y el daño haya sido superior, en cuanto que esa diferencia entre el límite de indemnización pagada y el daño finalmente recibido también lo podremos recuperar del causante, y lo mismo ocurrirá en los supuestos de infraseguro y también en los casos de que se produzca la aplicación de una regla proporcional. Pero realmente las claves de toda recuperación, desde nuestro punto de vista, pasan por tres factores o tres palabras absolutamente fundamentales. En primer lugar, estrategia. En segundo lugar, transparencia. Y en tercer lugar, conocimiento. ¿Por qué la estrategia es importante? Una estrategia buena, una estrategia anticipada, una estrategia con conocimiento nos va a permitir siempre adoptar las mejores decisiones, teniendo en cuenta todas las circunstancias que puedan afectar un siniestro. No podemos olvidar que cuando acometemos la liquidación de un siniestro de impacto, un siniestro catastrófico, un gran siniestro en definitiva, hay el binomio entre cuestiones del seguro y soluciones de la actividad, nos tiene que acompañar desde el día que activamos el plan de contingencias hasta el día final en el que hemos recuperado la totalidad de la actividad. Todas y cada una de las decisiones que a nivel empresarial se toman con motivo de un siniestro de impacto con el ánimo de la continuidad de la actividad, siempre o casi siempre tienen un impacto en nuestro contrato de seguro. De manera que, en la medida que hagamos partícipe a esos equipos en la toma de esas decisiones, podremos decir que la estrategia es una estrategia conjunta y, por tanto, dirigida a la plena recuperación de la actividad. En segundo lugar, es importante también la transparencia. La transparencia muchas veces es olvidada. Hay que ser transparente, porque la transparencia siempre es generadora de confianza. No tenemos que confundir la transparencia con la confidencialidad. Hay gente, entidades que no les gusta hacer partícipe a otro de las cosas que pasan en su casa, pero ya aseguro yo que en más de 30 años de ejercicio profesional, ningún asegurador, ningún gabinete pericial, ningún investigador de causa de una compañía aseguradora tiene ningún interés en conocer los entresijos de una compañía, los secretos comerciales, para montar una competencia absolutamente al lado. Y por tanto, tenemos que ser transparentes, porque la transparencia genera confianza. Y esa transparencia tiene que ser amplia, tiene que ser transparencia en la información, por ejemplo, tiene que ser transparencia en la documentación y acreditación de las cosas que se dicen. Las hojas Excel valen lo que valen como resúmenes, pero tienen que tener una estructura, un soporte documental que acrediten desde la relación de causalidad hasta el motivo del por qué se adoptan estas decisiones y no otras. Tiene que haber una transparencia también con la intervención de los profesionales designados. Resultaría hoy directamente absurdo que los profesionales designados en cualquiera de sus vertientes, que luego nos comentará Juan Revilla, tengan que estar escondidos en un armario, porque parece que es top secret poder compartir con ellos determinadas discusiones. En definitiva, es fundamental que exista un equilibrio entre las partes, y ese equilibrio entre las partes se produce con la transparencia y con la participación de los mismos actores por un sitio que los actores por otro. Y además, no podemos olvidar que dar la espalda a los problemas, al final, se convierte siempre en el peor de los problemas. Y por último, otra palabra clave también en la recuperación es siempre el conocimiento. El conocimiento y la experiencia son absolutamente básicas para anticipar todos y cada uno de los problemas que nos vamos a encontrar en la liquidación de un gran siniestro. Hemos de ser conscientes, o en nuestras casas, nuestros clientes tienen que ser conscientes de que en el gran siniestro no existe automatismo, en absoluto. Existe dinamismo, todo se discute, todo es susceptible de verse con ojos absolutamente diferentes. Si tienes más conocimiento que el contrario, tienes más experiencia que el contrario, siempre estarás en mejor posición de anticipar los problemas y tratar de dar
una versión alternativa o una justificación diferente de la que se te puede producir en un momento dado ante la falta de conocimiento. ¿Dónde tenemos que poner el foco? El foco lo tenemos que poner en una visión global de la situación. No podemos solo focalizarnos en la existencia del siniestro. Solamente si hacemos referencia a una visión global de la situación, entonces podremos entender situaciones tan dispares como puede ser cuál es la reconstrucción adecuada para levantar otra vez nuestra actividad, cuál es el mejor momento para llevar a cabo una compra de maquinaria. Compramos una maquinaria nueva, compramos una maquinaria de segunda mano. ¿Cómo impacta esto en nuestro contrato de seguro? ¿En qué momento tengo que proceder a hacerlo? ¿Cómo tengo que hacer y valorar y pedir los famosos pagos a cuenta que tan importantes son cuando estamos hablando de los siniestros de impacto, los siniestros catastróficos? Y, por supuesto, es fundamental conocer cuáles son las necesidades de liquidez del cliente, porque unas las podrá recuperar directamente el sistema bancario, por ejemplo, o con fondos propios, y otras veces se convertirá en esencial en los pagos a cuenta para poder reactivar la actividad. Además, si tenemos una visión global del siniestro, también es cierto que es la mejor forma que vamos a encontrar para poder gestionar adecuadamente las expectativas. Las expectativas más gestionadas producen muchas insatisfacciones en la liquidación definitiva de los siniestros y, por tanto, es muy importante trabajarlas de forma continua. Y también tenemos que ser capaces de visualizar situaciones que se pueden producir en el gran siniestro que van a afectar a la recuperación, y si afectan a la recuperación van a afectar a la liquidación y el procedimiento de liquidación del siniestro, como pueda ser problemas con imposibilidad de acceso, con falta de información y documentación, como puede ser la dificultad del estudio de la causa raíz porque no se ha podido acceder, por ejemplo, a la máquina porque está sumergida en una inundación o porque está totalmente quemada y está la industria cerrada como consecuencia de las diligencias preliminares que se están tramitando en los procesos judiciales. O, por ejemplo, que tenemos una clarísima ausencia de mano de obra y o materiales para la reconstrucción, y esto normalmente suele ocurrir muchas veces cuando los siniestros son de naturaleza catastrófica. El que llega antes y el primero tiene la posibilidad de obtener mano de obra y probablemente los materiales para llevar a cabo la construcción. Cuando tu problema lo tiene absolutamente todo un área geográfica determinada, la no anticipación para resolver estos problemas se convierte absolutamente en un quinario, en un problema tremendo que evidentemente retrasa la liquidación del siniestro por falta de información y documentación, y esto afecta lógicamente a la recuperación. Pasas, por favor, Marta. Cuando hablamos de grandes siniestros, o siniestros de impacto, o siniestros catastróficos, a nosotros nos gusta poner de manifiesto que en el fondo lo que estamos haciendo es confrontar dos realidades totalmente diferentes. Por un lado, una realidad física, que es la consecuencia del propio siniestro y por tanto la que nos obliga a llevar a cabo una primera aproximación de qué ha pasado, por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido, cuál es el previsible daño directo que vayamos a tener, tenemos un daño indirecto sí o no, se ha producido una pérdida de oportunidad, existen terceros perjudicados. Esto es la realidad física del siniestro, pero también tenemos que tener en cuenta que hay otra realidad distinta a la física del siniestro, que es la realidad jurídica. La realidad jurídica viene determinada por las condiciones de nuestra póliza. La póliza es un contrato y los contratos son ley entre las partes. Pero dentro del contrato no podemos olvidar la ley de contrato de seguros, porque la ley de contrato de seguros, que no deja de ser una estructura marco de cuáles son las condiciones que se particularizan a través de las pólizas de seguros, también nos sirven en muchísimas ocasiones para saber o tener la posibilidad de aclarar dudas que podamos tener a la hora de aplicación de determinadas condiciones de la póliza. Ahora bien, ambas realidades, que son totalmente distintas, no son alterables, pero sí modulables. No son alterables porque si a mí se me ha caído la industria como consecuencia de un terremoto, la tengo inundada, o se me ha producido un incendio que ha arrasado totalmente la misma, pues es obvio que esta realidad es absolutamente inalterable, pero sí que es modulable. Por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando hablamos de la realidad física, en el caso de que no estemos hablando de un terremoto o no estemos hablando de una inundación, imaginaos que se trata de un incendio y tenemos distintas posibles causas, a lo mejor la concurrencia de varias causas nos abre las posibilidades de
un siniestro que era excluido o limitado en cuanto al límite de suma asegurada, podamos encontrarnos que podamos acceder, si focalizamos el estudio de la causa, en la causa que nosotros consideramos más importante, que se identifica a lo mejor con la mayor cantidad de suma asegurada, y por tanto podemos modular esa situación y tratar de trabajar en evidenciar que esa causa es la causa primera facie que ha producido, la causa más importante que ha llegado a producir el evento catastrófico. Y después tenemos la realidad jurídica que, al igual que la física, no es alterable, pero también es modulable. ¿Y cómo? Pues ante cuestiones dudosas o cuestiones no claras, hay la posibilidad de indagar siempre cuál es la verdadera finalidad perseguida por las partes a suscribir el contrato. Creo que a todos los participantes no se nos escapa que cuando estamos hablando de siniestros de grandes programas internacionales, muchas veces los programas vienen referidos, ponen lo que ponen, pero realmente el espíritu o la inquietud de las partes que han trabajado muy duramente la colocación o la aceptación de esos riesgos han querido que tuvieran un alcance a lo mejor algo diferente. Bueno, pues esas situaciones, lógicamente, hay que indagarlas, porque en España tenemos la suerte de que nuestra ley de contrato de seguros, en su artículo 3, y la ley de instrucción de seguros también, y también nuestro Código Civil, pues ante las dudas de interpretación, establece unos criterios que nos pueden ayudar a, en el caso de duda, a tratar de intentar hallar o descubrir cuál ha sido realmente la verdadera intención de las partes. Otra de las cuestiones que también es importante, y es que la recuperación siempre pasa por hacer partícipe a los equipos de seguro de las necesidades, problemas y tiempos de recuperación de la empresa afectada. Ocurre en ocasiones que por un lado está el departamento financiero, por otro lado está el jurídico, por otro lado está el departamento de producción o director de fábrica, y después viene lo de los seguros. No, esto no funciona así. Si queremos sacar el mayor rédito, si queremos sacar prontitud en la toma de decisiones, si queremos trabajar de forma conjunta, es absolutamente compaginar las inquietudes, las dudas y la definición de la estrategia, porque la mejor forma de sacar adelante una recuperación en un siniestro de impacto es cohesionar dos intereses distintos: el interés del empresario en la continuidad de su negocio con el interés de la pronta liquidación del siniestro. Cuanto más unidos estén ambos intereses, más facilidad tendremos en la recuperación, al menos en el tiempo, y sobre todo más facilidad tendremos en la transmisión de información y documentación necesaria, acreditativa de los daños. Y además también podremos compartir el hecho de que a lo mejor si hace falta la solicitud de un pago a cuenta anticipado para la compra de determinadas cosas, pues si no trabajamos de forma conjunta, difícilmente, si los peritos de las partes no son conscientes de esta necesidad del empresario, no son conscientes de que a lo mejor hay un capítulo de daños que es muy fácilmente objetivable, que no tiene ningún problema de discusión ni valorativa ni argumentativamente con las condiciones de la póliza, y por tanto nos podríamos focalizar perfectamente eso para conseguir el mayor pago anticipado en un tiempo corto que permita una mejor recuperación. Pero también podría pasar al contrario. Al contrario, podría ocurrir que nuestro cliente, el director de fábrica, esté totalmente preocupado porque es consciente de que una rehabilitación o reconstrucción de una máquina destruida por un incendio cuesta muchísimo trabajo encontrarla en el mercado, cuesta muchísimo trabajo repararla y no lo sabe, y a lo mejor quiere focalizarse única y exclusivamente en el estudio de la causa. Pues entonces habrá que favorecer, pues, por ejemplo, las labores de desescombro para poder acceder lo antes posible. Y esto solamente se consigue si se produce una conjunción de intereses en la parte de los equipos de seguro con la parte financiera y la parte de la actividad en este caso, de nuestros clientes. Por profundizar un poco más en el tema de la realidad física del siniestro, también es importante tener en cuenta que esta no solamente se circunscribe al propio siniestro, tenemos obligación también de indagar sobre información adicional, información que sea anterior y coetánea con el siniestro por el impacto que puede tener. Por ejemplo, no es la primera ni será la última que nos ocurre que cuando vamos a hacer una primera investigación de lo que ha pasado en una fábrica que ha sufrido un siniestro de impacto, nos encontramos con una línea adicional de producción que el director de fábrica la considera tan esencial de la máquina principal que no lo ha visualizado con el departamento de gerencia de riesgos, y en cambio eso, desde el punto de vista de la visión de los seguros, puede representar de una forma clara y evidente una situación de agravación de riesgo no declarada,
Con lo cual, en el caso que hayamos tenido siniestro, pues evidentemente nos encontramos con un problema. El problema de que es probable que nos quieran aplicar una regla de equidad. Por tanto, es importante, nuevamente, también en la realidad física, el compaginar y el hacer partícipe a todos los equipos que participan en la gestión del siniestro. Otro de los problemas que nos podemos encontrar, por ejemplo, es en la adopción de las primeras actuaciones tras el siniestro. Normalmente, cuando las medidas de aminoración o de incluso de evitación se toman al margen de la dinámica del seguro, se toman siempre con una adecuada diligencia de un ordenado empresario, pero como son al margen, muchas veces se toman medidas que lo que pretenden es mejorar en el futuro la situación que previamente teníamos. Y hay a veces que nuestros clientes o nuestros directores de fábrica o de producción no entienden que el seguro no entiende de mejoras y que, por tanto, tampoco entiende del pago de aquellas medidas de aminoración o de evitación que superan el propio coste del daño que se ha producido en ausencia de haber adoptado ese tipo de medidas. Y estas cosas hay que saber explicarlas, ¿no? O, por ejemplo, cuando nos encontramos con que la rehabilitación o la recuperación por la intensidad del siniestro supone que es absolutamente necesario llevar a cabo un cambio constructivo para que se pueda producir la recuperación. Lo que antes era de cemento, ahora solamente lo podemos hacer de madera o pues ya no podemos utilizar pantalla de hormigón y hay que utilizar bataces o cualquier otra medida técnica similar, que Juan, más experto que yo en este tipo de cosas, sabrá comentar y que puede ser considerado en un momento dado pues como una mejora. Y en cuanto a la realidad jurídica, es importante que no solamente atender a las condiciones de la póliza, hay otras realidades jurídicas del entorno que hay que tener en cuenta en función del siniestro. Ya hemos comentado antes la importancia de la ley de contrato de seguro, ese artículo 2 y 3 que nos dicen muchas cosas, ese artículo 18 sobre el pago de los importes mínimos a cuentas, ese artículo 38 sobre la posibilidad de nombrar perito en el momento que existe cualquier tipo de discrepancia, incluso anticiparlo al momento de declaración del siniestro. Otra de las cuestiones que también se olvida cuando estamos hablando de programas internacionales y los siniestros de impacto es no atender a la jurisdicción local. Muchas veces pensamos que como al final va a intervenir la póliza máster y la póliza máster está sujeta a la ley y a la legislación española, pues pensamos que todo lo hacemos en casa y no nos tenemos que preocupar del entorno de fuera. Pues esto no es así. Porque hay legislaciones de los países locales que hasta que no se produce el agotamiento de la póliza local, sí o sí se tienen que practicar y después nos encontramos con algunas disposiciones o algunas legislaciones donde te establecen limitaciones en cuanto a cuantías o porcentajes de los pagos a cuenta, o te encuentras como sorpresas como que se aplica en los pagos a cuenta aplicaciones de franquicia, cosa que aquí es realmente excepcional. Es importante también conocer cómo operan en el extranjero los procedimientos pericial, porque el procedimiento pericial realmente es una situación excepcional de la legislación española. El mundo del seguro se funciona fundamentalmente con el parámetro de los criterios anglosajones, donde solamente existe un perito, el nominado por la compañía aseguradora, porque está dotado de una objetividad y, por tanto, en algunas legislaciones, por ejemplo, en países de Sudamérica, hay una regulación muy concreta y específica de cómo tiene que actuar y cuáles son las funciones concretas de los peritos, incluso estableciéndose plazos de intervención y, lo que es más importante, algunas legislaciones incluso establecen la posibilidad, no la posibilidad, sino la obligación de que el ajustador, que es como se llaman los países latinoamericanos, el ajustador sea quien se pronuncie sobre la causa del siniestro. De manera que si dejamos al ajustador trabajar y no participamos activamente con él, intentando que vea otras alternativas absolutamente distintas, nos podemos encontrar con una causa del siniestro que posiciona al claims en una situación crítica de difícil solución posteriormente, y por tanto la legislación local es también importante. Y si hablamos de España, por ejemplo, y lo queremos centrar en el riesgo extraordinario, pues también España en ese sentido es un rara avis, en el sentido que tiene una reglamentación específica para los riesgos extraordinarios que no existe en otros países. Es verdad que en algún país como Francia existe un pool de aseguradores del riesgo extraordinario, pero el resto de los países lo tienen como una cobertura más dentro de las pólizas ordinarias. Y en cambio nosotros tenemos unas coberturas específicas que forman parte de un riesgo ordinario y además tienen unas condiciones específicas para algunos aspectos que muchas veces nuestros clientes extranjeros no entienden, como es, por ejemplo, la periodicidad para el pago de la prima. La reglamentación del consorcio tiene su propio
su propia reglamentación y específicamente dice qué pasa cuando no pagas el importe, en este caso el recargo, en plazo. Tienen unas regulaciones distintas también en el tema de la franquicia, tanto de daños materiales como cómo se calcula en el caso de que sean franquicias combinadas. El famoso plazo de carencia, que no existe en las pólizas de daños materiales y sí en los riesgos del consorcio. O, por ejemplo, ahora limitaciones del tema de los gastos complementarios. Estas cosas nuestros clientes la tienen que saber cuando estamos liquidando, por ejemplo, un seguro de riesgo extraordinario, porque pueden afectar, lógicamente, a la liquidación del mismo. En definitiva, y por no extenderme mucho más, es evidente que todo lo que trabajemos en la prevención, todo lo que trabajemos en la valoración derivada de los procesos de la ingeniería de riesgos, todo lo que trabajemos en el desarrollo del mejor plan de continuidad, de gestión de crisis y de continuidad, y la póliza en las mejores condiciones, son elementos fundamentales. Pero todo ello lo tenemos que combinar, lógicamente, con la mejor estrategia, la mejor transparencia y el mejor conocimiento y colaboración. Solamente haciendo estas cuestiones, trabajando todo con una visión global, seremos capaces de transformar una situación crítica, que lo es, todos los siniestros de impacto y los catastróficos lo son todos, en una situación realmente exitosa. Y con esto, Juan, termino mi intervención. Dejo para el final cualquier pregunta que nos quieran formular los asistentes. Y todo tuyo, Juan. ¿Qué hay? Pues muchas gracias, Antonio. Buenas tardes a todos. Gracias a todos los que os habéis unido y participáis en este foro. Bueno, yo la parte que voy a comentar, a tratar, son, como dice el título, todos los actores son importantes. Cuando ya en la siguiente diapositiva, vamos a ver un poco cuáles son, digamos, todos los intervinientes que entrarán a formar parte o intervendrán tras la ocurrencia de un siniestro. Una parte de ellos participarán en cualquier tipo de siniestro, pero cuando hablamos de siniestros complejos, de impacto o bien catastróficos por la naturaleza, pues lógicamente por el tipo de siniestro que vamos a afrontar, el número de participantes, de intervinientes, se incrementarán. Y la participación de ellos siempre es importante. En algún momento de la gestión del siniestro, de la peritación, su participación siempre será importante por los motivos que ahora a continuación pues iremos viendo. En principio tenemos las aseguradoras, lógicamente, son las entidades que se encargan de gestionar las pólizas, emisión de pólizas y después de tramitar y gestionar los siniestros. He incluido las reaseguradoras, que aunque en principio podríamos pensar que las reaseguradoras no van a entrar, digamos, en primera fila o no van a estar en la primera fila en la gestión del siniestro, sí he querido, digamos, un poco incluirlas, porque a veces nos encontramos con clientes nuestros nacionales, pero con programas internacionales, con pólizas emitidas de forma local en países fuera de España, incluso países fuera de España, lógicamente, en el ámbito internacional, y pólizas emitidas localmente y que en muchos casos son meros fronting. Con lo cual, todas las discusiones y todas las decisiones se tomarán por las reaseguradoras, que estarán normalmente en un caso muy elevado aquí en España. Tendrán sus cláusulas de control de siniestros y, por tanto, pues entrarán a formar parte activamente en la decisión y en la gestión del siniestro. Después tenemos el tomador / asegurados, lógicamente, que son las personas físicas o jurídicas que han contratado la póliza y han suscrito el contrato de seguros con las aseguradoras. Los peritos de siniestros son los profesionales designados tanto por la parte aseguradora como por el asegurado. Si nos encontramos en España, podríamos ir, tal y como ya expuso
Alejandro en el anterior foro, pues vía artículo 38. Si bien es cierto que tampoco es obligatorio ni necesario ir a la vía del 38 para que el asegurado designe su propio perito para que gestione el siniestro. En siniestros de impacto y en siniestros catastróficos, la verdad es que, o por lo menos en mi opinión, y desde luego en mi etapa anterior a incorporarme en AON como perito, yo la verdad es que sí lo recomendaría, entre otros motivos porque el lenguaje entre peritos es siempre el mismo. Y después, en los siniestros de impacto, en los siniestros catastróficos, es tal el volumen de documentación que hay que manejar y es tal la dedicación que hay que tener en la gestión del siniestro que, lógicamente, para una gerencia de riesgos es inmanejable. Tendrían que duplicar, triplicar a veces el equipo de cosa que no es factible. Y con lo cual el perito de asegurado es el que se encarga de manejar toda esa documentación, facilitarla y tratarla con el perito de la aseguradora. Insisto, yo he estado en mi anterior etapa como perito de aseguradora y la verdad es que es más fluido, digamos, esa gestión. Después tenemos en los siniestros de impacto expertos que especializados en la determinación de la causa. Normalmente suelen ser a designación de las aseguradoras, pero también a veces incluso el propio asegurado, dependiendo del tipo de siniestro que sea, pues si estamos hablando de una avería de maquinaria, un fallo en una turbina, un transformador, independientemente de que la aseguradora nombre su experto o su empresa o la empresa especializada en la determinación de la causa, pues a veces también el asegurado pues designa su propio experto en temas de incendios, lógicamente, y si hay varias aseguradoras involucradas, pues cada una de ellas contratará estas empresas expertas en la determinación de la causa. Después están la parte de los forensic account, que suelen ser designados a propuesta de la aseguradora y sobre todo son designados un poco para hacer la supervisión, cálculo de la pérdida de beneficios cuando la póliza de daños tiene contratada también la garantía de pérdida de beneficios y por tanto ya no solamente la determinación de los daños materiales, sino también la pérdida de beneficios como consecuencia del siniestro. La siguiente, pues seguimos viendo, aquí nos ponemos los corredores de seguros, los brokers, que hacemos un poco la labor de coordinación, de intermediación, entre lo que es el asegurado y la aseguradora, y un poco por la redacción intermedia, un poco por descargar, digamos, de trabajo a los asegurados que suficiente tienen con, digamos, centralizarse en la reactivación de su actividad, de tomar las decisiones y adecuadas para digamos, reducir esos plazos y que la actividad se pueda recuperar lo antes posible. Tenemos los abogados y asesores legales que son firmas de abogados que suelen ser especializados en temas de seguros, intervienen en la resolución de disputas entre asegurados y aseguradoras y a veces también, como en el siguiente punto que vamos a ver, un poco también por el tema de las posibles reclamaciones de perjudicados que puedan haber como consecuencia de la ocurrencia de un siniestro de impacto. Y he metido los perjudicados porque a veces cuando pensamos en siniestros de impacto o catastróficos, pensamos en incendios y siempre en las pólizas de daños, ¿no? La póliza de daños materiales con pérdida de beneficios o no, pero bueno, la póliza de daños materiales. Pero hay muchos siniestros de impacto que también se pueden ver afectadas otras pólizas, las pólizas de RC general y la póliza de RC medioambiental. Con lo cual, y aquí sí, entonces tendremos a los perjudicados
las aseguradoras serán posiblemente diferentes a las aseguradoras que están asegurando los daños materiales, y tendrán además, estas aseguradoras nombrarán a su equipo de peritos y tal. Y dependiendo del tipo de siniestro que sea, pues pensemos en un incendio o una explosión en una industria petroquímica, en el que se pueden producir pues nubes de gases tóxicos que bueno, pues de alguna manera pues activan alertas, entonces, y afectan a actividades colindantes a donde se ha producido el siniestro, cierre de negocios parcialmente o durante un tiempo, etcétera. Con lo cual, y en muchas ocasiones incluso nos hemos llegado a ver que las reclamaciones, que los siniestros dentro de la póliza de responsabilidad civil, a veces, en cuanto a cuantía del siniestro, a veces incluso son superiores a los propios daños materiales y pérdida de beneficios. O sea, a veces nos podemos encontrar con reclamaciones realmente importantes, con lo cual, pues bueno, es una parte más dentro de la ocurrencia de un siniestro de impacto o un siniestro catastrófico. Servicios de asistencia y apoyo por siniestro. Aquí normalmente cuando ocurren determinados tipos de siniestros, incendios y tal, normalmente estas empresas son especializadas en recuperación integral de los bienes que tras el siniestro. Normalmente suelen ser designadas o bien por la aseguradora o por el propio asegurado. La verdad es que su actividad realmente en muchos casos es importante, porque lo que hacen es, digamos, son empresas realmente especializadas, muy buenas haciendo su trabajo, y que además nos reducen el tiempo de disponibilidad de esa máquina o de esa instalación que se ha podido ver afectada como consecuencia del siniestro. Porque si no, la alternativa tendría que ser la sustitución, y a veces los plazos de entrega de determinados equipos, la verdad es que se van bastante largo en el tiempo. Y bueno, si tenemos un siniestro de impacto con unos daños materiales importantes y una pérdida de beneficios, pues si tenemos una pérdida de beneficios con un periodo de indemnización de 12 meses, pues tampoco nos podemos dormir muchos en los laureles, y en la medida de lo posible, si podemos acortar estos tiempos con estas empresas, pues bueno, la verdad es que a las aseguradoras les interesa, lógicamente, porque reducen el tiempo de paralización, y al propio asegurado también le interesa, porque de alguna manera puede reactivar su actividad en un menor plazo de tiempo posible. Con lo cual, y la verdad es que los trabajos que hacen realmente son buenos. Yo en algunos siniestros que han intervenido, la verdad han hecho grandes trabajos y han reducido el tiempo de disposición de las máquinas a un tiempo realmente bueno y desde luego mucho más ventajoso que lo que hubiese sido tener que pedir una máquina nueva. Y después tenemos pues las autoridades supervisoras y reguladoras del sector asegurador. Como ha anunciado o como ha adelantado Antonio en su exposición, en algunos países las entidades gubernamentales o autoridades de seguros supervisan el comportamiento de las aseguradoras dentro de la gestión de los siniestros catastróficos. Con lo cual, es una parte más que intervendrá en el siniestro, quizás no de un modo, digamos, activo en el día a día del siniestro, pero bueno, que también tenemos que contar con ellos, porque en algunos casos pues habrá plazos que tengamos que cumplir o gestiones que tengamos que realizar y que tengan que ser aprobados por ellos, y con lo cual los tenemos que tener en mente para acelerar todo este proceso que al final es lo que se busca, acelerar el proceso del siniestro, de la gestión del siniestro,
para estar dentro de los plazos, sobre todo si tenemos pérdida de beneficios, no salirnos del periodo de indemnización, cosa que sería catastrófico para el asegurado, y por otra parte, pues retomar la actividad, que al final es lo que realmente el asegurado le interesa. Como ha dicho Antonio antes, es recuperar la actividad. Y recuperar la actividad no solamente es percibir la indemnización, porque sabemos que al final la indemnización no te va a resarcir del 100% del perjuicio que has sufrido por el siniestro. Y en la siguiente slide, pues bueno, también aquí ya también pueden intervenir, pues lógicamente autoridades locales y gubernamentales, aquí sobre todo pensando pues un poco en los temas, en los siniestros catastróficos por riesgos de la naturaleza. Bueno, en España lamentablemente tenemos el ejemplo último de la Dana y bueno, pues se me ha olvidado comentar que dentro de las aseguradoras, en los riesgos catastróficos por riesgos de la naturaleza, aquí en España tenemos al Consorcio de Compensación de Seguros, que digamos actuaría a modo de aseguradora, lógicamente, aplicando su reglamento, pero también tomando como base la póliza de seguros. Entonces, pues bueno, en los riesgos catastróficos por riesgos naturales, pues lógicamente las autoridades locales, gubernamentales, los bomberos, en el caso de extinción de incendios, rescates o asistencia de situaciones de emergencia, pues en incendios en industrias o en una explosión en una industria petroquímica o bueno, cualquier siniestro en la que como paso inicial sea necesario la intervención de los bomberos. Protección Civil, pues bueno, pues coordinar la respuesta, organizar el rescate, etcétera. El ejército, el ejército un poco pues pensando en los riesgos catastróficos de la naturaleza, porque lógicamente su intervención, por lo menos aquí en la Dana, pues ha sido crucial para poder, digamos, ir realizando esas labores de rescate de personas, limpieza, etcétera, etcétera, para, digamos, pues poco a poco que la gente vaya retomando su actividad. Llevado a un siniestro industrial, pues 3/4 de lo mismo, porque en tanto en cuanto, digamos, no se liberen los accesos a esa industria, pues la industria permanecerá parada. Y incluso no se podrán empezar con los trabajos de reparación si es que ha sufrido daños por las inundaciones, etcétera. Con lo cual, es importante también dentro de lo que en los riesgos catastróficos de su intervención es puesto policía y policía científica. La policía científica sobre todo también porque a veces y yo he tenido en algún siniestro en el que me he visto involucrado, la intervención de la policía científica como para investigar la causa también. Y lógicamente, pues bueno, es un actor más dentro del siniestro porque lógicamente hace sus investigaciones, llega a sus conclusiones, etcétera, con lo cual pues es una parte más, es decir, al final es como el experto que nombra la aseguradora para la determinación de la causa, pues ellos también. Y después ya, pues por último, los servicios de emergencias médicas, pues que en casos de tanto de riesgo de naturaleza como, por ejemplo, en los casos de una explosión en una industria o un incendio en el que puedan haber resultado, pues, empleados afectados por intoxicación por humo, etcétera, pues bueno, su actuación también es relevante. Al final, un poco la conclusión es que toda la colaboración entre aseguradoras, reaseguradoras, peritos, intermediarios y reguladores creemos que es crucial para la adecuada gestión del siniestro y sobre todo la coordinación entre todos los intervinientes, porque si no acabaríamos en un caos de que cada uno va por libre y realmente se alargarían los plazos y sería realmente duro el tener que gestionar todo el siniestro. Entonces, un poco pues para la coordinación de los intervinientes,
desde luego, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, la coordinación de todos los intervinientes en el proceso de gestión del siniestro es primordial. Para mí es una lección aprendida y, desde luego, ¿cómo conseguimos esa coordinación? Pues entiendo que manteniendo reuniones periódicas con los intervinientes que se verán involucrados en el proceso pericial. Tras la ocurrencia de un siniestro de impacto complejo, pues sí es cierto que se van a hacer reuniones inmediatas de asegurados, aseguradoras, ya peritos, broker y el propio asegurador, lógicamente, un poco pues para digamos, tomar o establecer cuáles serán las medidas iniciales a adoptar para la minoración de los daños. Un poco poner en común y poder tomar esas decisiones, ¿no? Pues si es un transformador que ha fallado y ha parado la industria y tal, pues intentar buscar, pues a lo mejor si hay la posibilidad de conseguir un transformador, trasladarlo de donde sea, viendo el coste y tal. Yo me vi involucrado en un siniestro en el que hubo que incluso, digamos, buscar un transformador fuera, y para poderlo traer a la situación de riesgo donde se había producido el siniestro, hubo que previamente reasfaltar un tramo de carretera hasta acceder a eso, porque era desde luego un transformador muy importante, con un transporte especial, y o sea, todas esas medidas, todas esas iniciales, preverlas y ir adoptándolas para, digamos, porque será la forma de que, digamos, vayamos acortando los tiempos. Después pongo designación de persona coordinadora de cada uno de los intervinientes. Quizás en las primeras reuniones nos encontraremos, y yo creo que muchos de los que estáis en este foro, pues os habréis encontrado que en las primeras reuniones de un siniestro de impacto, pues había reuniones con 20, 25 personas. O sea, digamos, está bien porque bueno, al final uno quiere ayudar y quiere pues poner de manifiesto que está ahí, oye, para lo que contéis, pero sí es cierto que yo soy de la opinión de que al principio bien, pero ya después, durante el proceso pericial, que se designen, digamos, por las partes, pues unas personas que serán las coordinadoras. Dentro del asegurado, pues hombre, normalmente suelen ser las gerencias de riesgo, con lo cual pues tampoco aquí hay que, pues será el gerente o la persona de la gerencia que vaya a gestionar el siniestro. En la aseguradora, pues bueno, la aseguradora delegará un poco más en los peritos que ha designado, pero ya dentro de los gabinetes periciales, tanto de aseguradora como si el asegurado ha designado perito de asegurado, los peritos, si el siniestro es daños materiales, pérdida de beneficios o incluso con posible reclamación de terceros, pues lo normal es que a lo mejor en los gabinetes periciales pues se formen equipos, pues para los daños materiales, para la pérdida de beneficios e incluso para si hay reclamaciones de terceros. Estamos hablando de siniestros de gran importe económico, lógicamente. Para un siniestro de 500.000 euros, pues a lo mejor no es necesario semejante equipo, pero para siniestros realmente importantes en cuanto por impacto económico, pues normalmente sí se suelen montar eso. Igual pasa dentro por ejemplo, de los corredores, de los brokers. Si hay varias pólizas afectadas, la póliza de daños, la póliza de responsabilidad civil, pues normalmente solemos, pues las personas que vayan a llevar los siniestros o las reclamaciones que se puedan recibir de terceros, y después el siniestro de daños. Pues bueno, al final es mucha gente la que interviene en el siniestro, y yo creo que es bueno establecer pues la persona de coordinador,
que coordine internamente con sus equipos el siniestro, y a las reuniones pues vaya el coordinador, pero que tampoco sean multitudinarias, porque al final las reuniones multitudinarias al final suele ser como se suele decir, un gallinero, todo el mundo da ideas y tal, y yo creo que es contraproducente. Habrá situaciones en las que pues realmente sí sea relevante las opiniones de todos, pero bueno, y sobre todo después a la hora de gestionar, digamos, todas las comunicaciones que normalmente se hacen por escrito o vía email, en el que te encuentras, pues envías un correo, vamos a proponer tal, no sé cuántas, y en copia hay 25 personas, y proponemos para vernos el tal, y recibes de cada una de esas 25 personas, pues yo sí puedo, pues yo no puedo, pues no sé qué, pues no sé qué. O sea, es un auténtico follón, con lo cual la persona coordinadora está ahí, hablará con sus equipos, vamos a estar, no sé qué, y coordina. Parece que es una cosa esa, pero realmente, de verdad, a la hora de gestionar los siniestros, creo que lo hace todo más fácil. Y después, pues bueno, en estas primeras reuniones, pues cómo se organizará el proceso pericial. Pues bueno, pues un poco establecer protocolos o procedimientos, o cómo se van a realizar las comunicaciones. Y una vez que ya hemos pasado esa primera etapa de caos, de ocurrencia del siniestro, de eso, pues ya a continuación el siniestro ya avanza, y soy partidario de que esas reuniones que se mantuvieron al principio se sigan manteniendo, y además se sigan manteniendo, insisto, en siniestros de impacto y de gran relevancia. Y que Juan, perdona que te interrumpa. Que del tiempo vamos exacto. Pasados, ¿no? Sí. Yo te rogaría si podemos pasar la palabra a Marta. Sí. Si has terminado con tu intervención. Sí, yo ya termino eso. En las primeras, pues para tratar los pagos a cuenta durante la duración del siniestro, establecer incluso un calendario de pagos a cuenta, para digamos, proteger un poco el cash flow del asegurado y que se vea en ese sentido. Y después, bueno, análisis del wording, el avance de la causa del siniestro, y los siniestros fuera del territorio español, pues bueno, ya Antonio también los ha comentado un poquillo. Muy bien. Y nada más. Perdona por pasarme del tiempo. No, por Dios, da gusto escucharos. Marta, te queda a ti el cierre, tu parte. Adelante, Marta. Gracias, Hola. Juan. Nada. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Y bueno, pues ya hemos llegado al final, después de haber escuchado y aprendido, bueno, pues todas las lecciones, ¿no?, que hemos podido ver en estas 3 sesiones de este foro. Bueno, pues queremos mandar un poco el mensaje clave que es la importancia de mirar atrás, ¿no?, para mejorar una vez sucedido el siniestro. Y bueno, hemos querido destacar, en resumen, un poco, como decía, después de haber visto todo el proceso, el antes, el durante y el después, cuáles son al final las lecciones aprendidas esenciales, ¿no?, para que la respuesta ante un siniestro, bueno, pues sea la mejor, y además tener cierta prevención, ¿no?, ante futuros desastres. La principal, bueno, la hemos visto en todo momento, es la preparación y la planificación. Hemos visto la importancia de tener planes de contingencia bien establecidos, tener preparados o realizar simulacros regulares y evaluaciones de riesgos en nuestras empresas para minimizar cualquier impacto de un desastre. Esa es como la que englobaría, ¿no?, todo lo que debemos hacer, ¿no? La segunda es la comunicación efectiva. La comunicación debe ser rápida y con claridad. Hemos podido ver por la experiencia que durante un siniestro la confusión puede empeorar incluso una situación, ¿no? Y es crucial establecer, pues, unos canales de comunicación que sean accesibles y eficaces para todos los involucrados. La coordinación entre entidades, por no repetirme mucho, y como decía Juan, es fundamental, lo hemos visto. Hay cooperación en siniestros pues, catastróficos, como por ejemplo la DANA, que la tenemos muy reciente, entre organismos gubernamentales incluso,
otros de carácter, bueno, pues de ONG, servicios de emergencia y, por supuesto, todos los intervinientes del ámbito del seguro, ¿no? La coordinación es prácticamente lo que puede marcar la diferencia, ¿no? Para una velocidad y eficacia en la resolución, en la respuesta. La gestión de recursos también es una parte muy importante que no podemos olvidar, porque bueno, a menudo un desastre catastrófico puede agotar rápidamente los recursos de los que disponemos, ¿no? Y es importante tener un plan para gestionar y distribuir esos recursos de manera eficiente, priorizando aquellos que vamos a necesitar en cada fase de nuestra respuesta, ¿no? Al final todo se reduce a tener un plan adecuado, ¿no? Pues también respecto a la gestión de los recursos. La resiliencia de la estructura es otro punto clave porque, bueno, pues nuestras estructuras al final están puestas a prueba, nuestras infraestructuras, perdón, son puestas a prueba ante estos desastres, ¿no? Y la lección aprendida es que nuestras construcciones y nuestros sistemas sean diseñados para resistir eventos catastróficos, ¿no? Para minimizar los daños y, por supuesto, que nos permitan volver a recuperarnos de forma más rápida. He querido incluir el apoyo psicológico porque los efectos emocionales, ya yéndonos al aspecto de catástrofe, de un siniestro, bueno, pues pueden durar mucho tiempo, incluso después de que la situación inmediata del siniestro haya pasado. Entonces, en nuestros planes de emergencia debemos incluir ese apoyo psicológico para los afectados y también para los equipos de respuesta. El siguiente punto es la evaluación post-siniestro. Después de una crisis, después de un siniestro de impacto, es esencial realizar una evaluación exhaustiva para ver lo que funcionó bien y lo que debe mejorarse. Por último, la concienciación pública o la concienciación al personal de nuestras empresas, ¿no? Educar a la ciudadanía, a las empresas, a cómo actuar antes, durante y después de un siniestro, creemos que es una medida crucial de carácter preventivo. Formación en primeros auxilios, en procedimientos de evacuación, como hemos comentado en los simulacros, y la comprensión de los riesgos potenciales a los que estamos expuestos, bueno, pues puede salvar vidas y evitar mayores daños materiales. Luego, acotando respecto a nuestros riesgos y nuestros seguros, ¿qué áreas clave tenemos que tener en cuenta para mejorar los seguros? Bueno, la primera es muy obvia, ¿no? Es cobertura más amplia. ¿Esto qué significa? Bueno, pues tenemos que asegurarnos y dependiendo de cada ramo que tenemos que tener esas coberturas de ese tipo de riesgos extraordinarios en los casos en los que no sean consorciables o, como decía Juan, incluso aunque haya un siniestro consorciable va a atenerse a lo que nuestra póliza contenga, ¿no? Incluso otro tipo de gastos adicionales que a veces suponen un coste casi parecido al propio daño. El segundo es el ajuste de los límites de la cobertura. Tras un siniestro catastrófico, los valores asegurados pueden quedar desactualizados, ¿no? Debido incluso al aumento de los precios. Y esto que nos ha enseñado a que debemos reflejar en las pólizas correctamente el valor real de los bienes y de las propiedades aseguradas en todo momento, así como tener una conciencia clara y real de cuál sería el costo de reparación o reconstrucción en caso de siniestro. Teniendo ese dato siempre actualizado, podemos ser más eficaces a la hora de ajustar nuestros límites y nuestras sumas aseguradas. El tercero sería unas cláusulas o protocolos de acción rápida, depende de cómo le queramos llamar, ¿no? Pero hemos visto que la respuesta rápida es esencial en este tipo de siniestros, ¿no? Incluir pues, o pactar determinados protocolos que aseguren esos pronto pagos con unos compromisos de plazos puede ser también crucial, ¿no? Bueno, y agilizar incluso con estos compromisos de plazos que comentaba, bueno, pues los trámites para la indemnización o para cada paso que se dé en el siniestro.
Luego, la cobertura para interrupción del negocio. Hemos visto también que, bueno, pues que ante un siniestro catastrófico lo más probable es que la empresa tenga que verse cesando sus operaciones, ¿no? Y ¿qué tenemos? Tenemos una gran opción, ¿no? Que es esa contratación de la interrupción de nuestro negocio, de la actividad, ¿no? De esos costos por esa interrupción o la pérdida de beneficios. Esta cobertura es fundamental para este tipo de riesgos. Las condiciones de renovación y aumento de primas también es una lección aprendida, porque después de este tipo de siniestros nos vamos a ver con una renovación, con un aumento considerable probablemente de primas, y es crucial el asesoramiento que vamos a recibir por nuestros brokers para renegociar bueno, pues las condiciones y mantener un coste razonable de esas primas, dado que este tipo de siniestros pues, se trataría como algo extraordinario y no debería afectar a esa siniestralidad habitual, ¿no? que no debe ser tan impactante, ¿no? De forma normal. Las exclusiones y limitaciones claras es otro aspecto que normalmente nos encontramos con exclusiones muy estándar y bueno, pues conviene hacer una revisión de las mismas, porque bueno, podemos encontrarnos que algunas sean incluso limiten nuestra actuación en determinados ámbitos geográficos, ubicaciones geográficas en las que luego vamos a operar, o bien que directamente hay exclusiones que contradigan absolutamente la actividad que nosotros desempeñamos y, por tanto, dejen vacíos de cobertura. Entonces, bueno, es uno de los puntos claves que tenemos que revisar en nuestro condicionado. El séptimo es la revisión de franquicias o deducibles. ¿Por qué? Porque en un siniestro de esta magnitud, ¿no? Como los que estamos hablando, la franquicia, el deducible, puede resultar una carga muy importante, ¿no? En el momento de la reclamación. Es importante evaluar entonces si aquellos deducibles establecidos en la póliza son razonables en relación con el valor de los bienes asegurados y ajustarlos en su caso, ¿no? Bueno, es algo que hay que tener en cuenta para los grandes siniestros. El siguiente sería asistencia y servicios adicionales. Esto, bueno, pues lo ha comentado también Juan, y mejorar esos servicios de asistencia, contar con asesoramiento en nuestro seguro, acceso a profesionales de todo tipo, de peritos, como bien decía, no es necesario solo el artículo 38, sino el acceso a otros profesionales que puedan ayudarnos en este tránsito de este tipo de siniestro tan complejo. Y bueno, es un punto que sería importante dentro de nuestro programa de seguro. He querido añadir el seguro de vida y de salud, bueno, pues un poco en relación a aquello del apoyo que hemos dicho antes, también la parte personal, ¿no? del siniestro grave. Y bueno, es que puede haber muchas personas afectadas en nuestras empresas y necesitar una atención médica durante un largo plazo, una compensación por pérdidas de ingresos, gastos médicos, etcétera, y conviene tener esta parte también solventada. Y por último, la evaluación y monitoreo constante. Al final, los riesgos, bueno, van cambiando con el tiempo, ¿no? Y es importante tener ese control y además también de los posibles desastres que se van sucediendo o de riesgos emergentes que haya en regiones donde vamos a actuar, y ajustar las coberturas del seguro, bueno, pues de acuerdo con las nuevas necesidades. Y bueno, pues respecto a nuestra actividad empresarial, los aspectos claves los resumimos un poco después de todo lo que hemos dicho. En primer lugar, con ese plan de continuidad del negocio, que debe ser una de las primeras medidas, identificar los procesos críticos, qué operaciones van a ser las esenciales para mantener el negocio funcionando, qué recursos claves tenemos que tener, contar con ellos, qué personal esencial, bueno, etcétera. Y el segundo, en la actualidad, el respaldo de datos y de tecnología, bueno, pues es un aspecto clave muy importante, porque al fin y al cabo tenemos todo pues, en los datos en digital, ¿no? Y mantener esas copias de seguridad de toda la información de nuestros clientes, documentación legal, documentación financiera, bases de datos,
entendemos que deben estar almacenados tanto en la nube como en un lugar físico. Y bueno, desarrollar planes de recuperación de ante desastres informáticos. Un plan de comunicación y de emergencia, como decíamos, el tema de la comunicación es clave y deben haber canales de comunicación tanto internos como externos, tanto para mantener a los empleados informados como a nuestros proveedores, clientes y otras partes que puedan estar interesadas antes y después del siniestro, ¿no? Del desastre. Asegurándonos tener múltiples canales, correos electrónicos, vía telefónica, plataformas, etcétera. Y nombrar a personas claves que sean responsables de dicha comunicación y asegurarnos de que tienen acceso a una información relevante. Después, la evaluación de daños y prioridades. Esto también es una tarea que creo que debemos hacer y es establecer un protocolo rápido de evaluación de los daños materiales, estructurales y operacionales lo más rápido posible. ¿Por qué? Para ayudarnos a priorizar las acciones de recuperación. Identificaremos las áreas críticas y qué áreas de la empresa necesitan ser restauradas primero, ¿no? Para que se pueda comenzar lo antes posible pues, con los servicios esenciales. Proveedores y socios estratégicos. Es recomendable contar con proveedores alternativos con los que trabajamos habitualmente que no puedan darnos ese servicio o prestarnos esos bienes con los que trabajamos y establecer alianzas y colaboraciones con otros socios estratégicos para casos de emergencia, bueno, pues puede ayudar bastante en los momentos críticos. Los seguros adecuados, por supuesto, es un trabajo que ya hemos visto dónde debemos de incidir, ¿no? En los aspectos claves del seguro, pero es una parte muy importante que nos va a ayudar a esa recuperación, ¿no? Esa fuente de ingreso que va a ser el recobrar o el resarcirnos con el seguro, ¿no? El plan de recursos humanos, esto es medir nuestras fuerzas laborales, ¿no? Tener un plan de acción en el caso de que va a haber personas a lo mejor que sufran lesiones, ausencias, desplazamientos forzosos y vamos a tener que identificar qué personas claves van a desempeñar esas funciones durante la recuperación. La infraestructura y la recuperación de locales, lo mismo, nuestro lugar habitual de trabajo puede verse gravemente afectado y tenemos que tener en nuestros planes una reubicación temporal, ¿no? para trasladar a empleados a dichos lugares de manera temporal. Y la restauración de la infraestructura, pues bueno, priorizar aquellas instalaciones claves o críticas para nuestras operaciones más importantes. Las pruebas y simulacros, leemos por repetición de nuevo, es importantísimo porque cada prueba y cada simulacro, aparte de que va a hacer que nos familiaricemos con dichas situaciones hipotéticas, bueno, va a evaluar realmente nuestra capacidad y nuestra fuerza y nos va a ayudar a mejorar incluso nuestro nuevo plan de actuación. Los planes financieros de emergencia, esto también lo comentaba Antonio en principio, y es que contemos con unos fondos de emergencia, ¿no? Tengamos previstos líneas de crédito, planes de fondos de contingencia, préstamos de emergencia para cubrir costos inmediatos de recuperación y evaluar otras opciones, como hemos dicho durante la interrupción del seguro, mediante acceso a seguros o subsidios gubernamentales, por ejemplo. Y por último, la adaptación a la nueva realidad. Tras un siniestro catastrófico, probablemente haya cambiado las condiciones incluso de operar, ¿no? de la actividad, del mercado. Hay que estar preparados para buscar nuevas formas innovadoras y adaptarnos a la nueva realidad. Y por último, después de haber comentado pues, cuáles son esas lecciones aprendidas y cuáles son los aspectos claves desde la perspectiva del seguro y desde la perspectiva empresarial, pues los errores de actuación, los más importantes, repetimos, falta de un plan de continuidad de negocio, la empresa puede verse afectada o enfrentar tiempos de inactividad prolongados, puede afectar a su producción, a una lenta recuperación, incluso a la no supervivencia del negocio.
las coberturas de seguros insuficientes o inadecuadas, podemos encontrarnos con que las indemnizaciones puedan ser muy menores o muy inferiores a las necesarias para cubrir los daños realmente ocasionados, ¿no? No realizar una evaluación completa de riesgos, no haber identificado o subestimar los riesgos a los que nos podemos exponer como empresa, bueno, pues la falta de preparación de esto hace que no tomemos medidas preventivas suficientes ni la cobertura adecuada, ¿no? para hacer frente a esos riesgos. No actualizar las pólizas de seguro según los cambios de negocio. Perdón, me he saltado. Dependencia de un solo proveedor o ubicación, perdón. Bueno, lo hemos comentado, tenemos que tener opciones alternativas para que nos puedan prestar esos servicios. La de no realizar copias, perdón, que le había saltado, ya lo hemos dicho, podemos perder una información crucial de nuestros clientes y ver mermadas nuestros compromisos, nuestra capacidad para responder. La falta de capacitación y de simulacros de emergencia, pues no estar preparados para responder ante una situación de emergencia, no tener planes de recuperación ante desastres informáticos, bueno, pues pueden quedar inoperativos, afectar a la producción, a la relación con nuestros clientes, incluso que estos a su vez sufran ataques cibernéticos y puede ocasionar más daños consecuenciales aún si cabe, ¿no? No actualizar las pólizas de seguros en los cambios de negocio, eso es crucial. Las coberturas pueden resultar insuficientes, hay que hacer ese monitoreo constante de nuestra actividad, de los cambios que se puedan producir y de las regiones donde vayamos a operar que también pueden modificar las circunstancias de nuestro aseguramiento. Entonces, este punto sería un error no caer en ese punto, ¿no? En esa clave. Subestimar el impacto de la interrupción del negocio. Bueno, pues sabemos que una paralización a largo plazo puede ser totalmente bueno, negativo, ¿no? para nuestra continuidad. No tener procedimientos claros para la reclamación. Ya voy rápido, Alicia, que vamos con poco tiempo. Esto es importante y sí que lo quiero destacar porque esos procedimientos en los que estamos, además los brokers, ¿no? Pueden agilizar y pueden ayudar a reconducir bien la reclamación y bueno, minimizar cualquier respuesta negativa y ayudar a nuestros asegurados a obtener la mejor respuesta. Y bueno, por último, ignorar el soporte psicológico, ya lo hemos dicho, y no contar con alternativas de finanzas de emergencia. Y por mi parte, Alicia, doy por finalizada la intervención, agradeciendo haber participado aquí y espero que haya sido de interés. Muy interesante, Antonio, Juan, Marta, es una suerte poder contar con vosotros y que nos hayáis dedicado este tiempo, ¿verdad?, para desgranar tan finamente la margarita y haber analizado, pues bueno, todas las partes del siniestro. Amigos, amigas, nos quedan muy poquitos minutos. Yo os animo a que abráis las cámaras, a que abráis los micros, ya no estáis muteados si no queréis. Podéis utilizar el chat para escribir alguna pregunta o simplemente pues activando la cámara y levantando la manita, os doy paso. Así que, Manuel, ¿te has activado la cámara? ¿Tienes alguna pregunta? No sé si lo has hecho porque querías preguntar algo. Sí, bueno, buenas tardes. He colocado ahí esta pregunta. Buenas tardes, Manuel. Para el panel, que básicamente es una cosa que me ha llamado la atención, donde toda la intervención se ha focalizado, ¿no?, en el daño material, la pérdida de beneficios, que es muy importante, pero luego al final Marta efectivamente ha introducido el factor humano y esto pues un poco me ha invitado a hacer esta pregunta, porque es verdad que, por ejemplo, en los grandes siniestros del ramo de automóvil sí hay como una planificación al respecto, pero en los grandes siniestros de RC, que pueden ser RC patronal, cruzada, general, del tipo que sea, pues efectivamente parece que las víctimas, pues bueno, les damos un dinero y adiós muy buenas, ¿no? Pero quizás podríamos hacer algo más, ¿no? No sé si tenéis algún caso de haber intervenido en este sentido que os propongo. Marta, Antonio, Juan, ¿alguna experiencia que hayáis tenido que podéis compartir con Manuel y el resto de asistentes? Juan. No, yo no. Quería que os yo llevo más de años aquí. He visto por la experiencia desde nuestra posición en ese aspecto, Manuel.
no exactamente, pero sí que lo he querido apuntar desde la perspectiva de la empresa, porque bueno, es verdad que dentro de los planes de emergencia, ¿no?, que las empresas pueden tener, es importante ese apoyo psicológico. Desde el punto de vista del seguro, por supuesto, tenerlo cubierto, como he comentado, con seguros de prestaciones médicas, de vida. Yo creo que es fundamental que no se nos olvide esa parte, pero desde la parte empresarial yo creo que es fundamental. Y para las personas, además, que formamos como equipos de respuesta, ¿no?, ante esas catástrofes, por supuesto que tienen que contar con ese apoyo psicológico. Muy bien. ¿Algún asistente más? ¿Alguna pregunta antes de dar por clausurada la sesión? Gracias, Manuel, por tu consulta. La gente es muy vergonzosilla, ¿eh? A ver, ¿he oído a alguien por ahí de fondo? ¿Qué tal? Ignacio Martínez aquí de Restor. Ignacio, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Me alegra verte. Muy bien. Igualmente, muchísimas gracias por la presentación. Muy interesante. Es una pregunta, yo no sé, porque ahora habéis hablado del tema de recuperación en general. ¿Vosotros tenéis alguna experiencia con empresas de recuperación de daños de eléctricos y maquinaria? ¿Y qué tal, si habéis tenido esa experiencia? ¿Cómo ha surgido? ¿Qué tal ha ido? Juan, tú tendrás por tu época pericial. Sí, yo la verdad es que en varios siniestros importantes de gran importe sí han intervenido estas empresas, y la verdad es que han ido muy bien. En un caso determinado fueron 2 tuneladoras y la verdad es que el trabajo que hicieron fue fantástico, permitió poner en funcionamiento las tuneladoras en un tiempo menor de lo inicialmente estimado, porque evitó tener que adquirir ciertos repuestos que hubiesen demorado mucho más la reparación. En otro caso fue en un tema de una termosolar fuera de España, en Sudáfrica concretamente, y también intervinieron y hicieron un gran trabajo. Al final, digamos, todas estas empresas de recuperación a veces se encuentran con la problemática del fabricante, del tecnólogo de la máquina que se va a recuperar y tal, pero muchas veces yo creo que actúan en conjunto con ellos y facilitan y reducen los tiempos y realizan un buen trabajo. Desde luego la experiencia es que después, a continuación, la actividad se ha retomado y no ha habido problemas en esos equipos en los que ellos han intervenido y han hecho la recuperación. La verdad es que todos los casos que tengo siempre han sido muy positivos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Gracias, Juan. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien se anima a aprovechar que tenéis aquí a Marta, Juan y Antonio? Esto es una gran oportunidad para exprimirles en algo tan apasionante como es el mundo de los siniestros. Vuestras intervenciones han sido magistrales, Marta, Juan, Antonio. Ha sido un verdadero placer contar con vosotros. Como sabéis, se va a quedar grabado y es un lujo, pues bueno, poder utilizar estos vídeos como herramienta para, pues bueno, compartir el conocimiento y la experiencia que habéis compartido hoy con nosotros. Así que en nombre de AGERS y de todos los asistentes, vamos a dar por cerrada la sesión de hoy. Os voy a dar a todos las gracias por asistir, por respetar las pautas para que la grabación sea todo un éxito, y espero veros muy pronto en el próximo evento que organicemos. Todos estos foros, el ciclo de 3, va a estar alojado en el canal de YouTube de AGERS para que quien se haya perdido el 1, el 2 o el 3 puedan visualizarlo en el momento que quieran. Lo dicho, amigos, Marta, Antonio, Juan y el resto de asistentes, un abrazo enorme, os dan las gracias en el chat y espero volver a veros muy pronto. Gracias. Muchas gracias. A vosotros. Un abrazo a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao. A vosotros. Chao, chao.